Es el Evangelio de San Juan. Después de Mateo, Marcos, Lucas, sigue Juan, ¿verdad? Vamos a abrir ahí nuestras Biblias o buscarlo en tu teléfono, pero no veas el chat, no entres a Instagram que te va a caer un rayo. No cheques tus redes ahorita. También los miércoles estamos teniendo oración aquí, pero esa es aquí, oración a las 6 de la tarde, necesidades personales. Vale la pena que vengas y veas a Dios obrar. Miércoles 6 de la tarde, oración. ¿Ya llegó Juan capítulo 4? ¿O lo espero tantito todavía? Juan capítulo 4. El título, no sé si ya tienen el título. Se supone que sí, pero están dormidos. El alimento desconocido. Así se titula, el alimento desconocido. Vamos a leer Lucas capítulo 4, un versículo nada más, el versículo 32. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Todos los dormidos digan amén. Ahora el dormido fui yo, ¿verdad? Pero usted se despertó. Juan capítulo 4, versículo 32, ¿ya está? Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Otra versión dice, yo tengo un alimento que comer que ustedes no conocen. Padre, queremos conocer ese alimento. Háblanos en esta mañana al corazón, en esta tarde. Yo ruego en el nombre de Jesús que, así como estuve pidiéndote en estos días, tú provoques un deseo profundo de parte de ti, para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de ver cuál es ese alimento desconocido, algunos seguramente ya saben, pero le cuento, ¿por qué Jesús dijo esto? Bueno, Jesús había estado, ¿verdad?, en Judea, digamos así, en el estado de Judea, ahí en Jerusalén. Pero pues después de las declaraciones que él había hecho, los judíos lo querían matar. Entonces él decide salir de ahí, de Judea, de ese estado, de esa región, y decide ir al otro estado, a la otra región, a Galilea. Pero entre ambos había una región llamada Samaria, y por ahí tenía que pasar. De ir de Jerusalén o de Judea a Galilea, tenía que pasar por Samaria. Y dice aquí que iba cansado del camino, como dijo Jesús Adrián Romero, ¿no? Cansado del camino, llega a un pozo, ¿verdad?, a mediodía. Dice ahí que a la hora sexta, me parece, ahorita lo recuerdo. Pero era como las 12 del día y tenía sed. Y se sienta ahí, y en eso viene una mujer, ¿verdad?, a sacar agua, y tienen una conversación, la famosa conversación con la mujer samaritana. Entonces esta conversación se torna bastante interesante, porque la costumbre era que no se hablaban, era la chusma, y decían, con la chusma no nos juntamos, no nos tratamos, no nos hablamos, ¿verdad? Entonces cuando Jesús le dice a la mujer, dame de beber, la mujer le dice, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y tienen esta conversación sobre el agua, pero después comienzan a hablar sobre la adoración. Pero después de la adoración, ¿verdad?, Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve y llama a tu marido, porque sale el tema del Mesías. ¿Y quién es el Mesías?, está diciendo la mujer. Entonces le dice, pues mira, llama a tu marido y yo te voy a decir quién es. Y es cuando sale el tema delicado, porque le dice, no tengo marido. Entonces le dice Jesús, has dicho bien, que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahorita se lo robaste a la comadre. Entonces la mujer se queda y dice, órale, ya me sacó los trapitos al sol. Entonces dice, no serás tú el profeta, no serás tú, ¿verdad? Y entonces se intriga y se va corriendo, gritando, ¡hey, vengan, vengan! Porque aquí hay un hombre que me ha dicho todo, que me metí con el de la vecina, ¿verdad?
Digo, no le da vergüenza ni siquiera decir eso. Entonces va diciendo esto y luego dice, ¿no será este el Mesías? ¿No será este? Entonces ella va gritando hacia su ciudad, hacia el pueblito, y Jesús se queda ahí en el pozo. Y dice la Biblia que mientras sus discípulos se habían ido a comprar comida, habían ido por las pitas. Entonces cuando llega, ¿verdad?, ya los discípulos con las pizzas, ya llegan con la comida y le dicen, Rabí, maestro, come. Y Jesús, yo me lo imagino, no dice, pero yo me lo imagino que estaba ahí, ¿verdad?, en el techito. No sé si tenía techito el pozo. Bueno, yo ya me lo imaginé con techito. Imagino ahí a Jesús mirando a la mujer como loca, corriendo, gritando, vengan, vengan. Y él con una sonrisa, porque estaba deleitado en cómo una persona, ¿verdad?, le había sido revelado cosas. Entonces están ahí, maestro, ya llegaron las pizzas, mira, traímos hawaiana y traímos de pepperoni. Y Jesús no les hacía caso. Maestro, come, ya es tarde. Y Jesús no les hacía caso. Y le insisten en que coma. Y es ahí cuando entonces Jesús les hace esta declaración. Voltea con esa sonrisa y les dice, yo tengo una comida, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Entonces yo creo que los dije, bueno, dijeron, caray, alguien ya le ha dado de comer. Alguien se nos adelantó con las hamburguesas, o le trajeron carnitas, o qué pasó. ¿Por qué dice él que él tiene un alimento que nosotros no conocemos? Y la pregunta es, ¿cuál es ese alimento? Pues él no tarda mucho en decirles cuál es ese alimento. Si seguimos leyendo ahí, otra vez dice ahí, otra vez leemos el versículo 32, dice, yo tengo una comida o un alimento que comer que ustedes no saben o no conocen. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi alimento es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahora aquellos se han de haber quedado así como, ¿cómo? ¿De qué? A ver, explícanos. Pero ya no explica, se agarra diciendo otras cosas. Pero aquí el punto es que ellos, los discípulos, no conocían este alimento, o Jesús tenía este alimento que es la voluntad de Dios. Para Jesús, la voluntad de su Padre era su alimento. Y los discípulos nunca habían visto la voluntad de Dios como un alimento. Ahora, yo no sé cuántos de aquí habían visto a la voluntad de Dios como un alimento. La verdad es que no es común y es bastante extraño que los cristianos hoy en día vean la voluntad de Dios como un alimento. Por eso les digo, por eso Jesús dijo, es un alimento que ustedes no conocen. Es decir, no han llegado a ese nivel. No han llegado a esas alturas. La voluntad de mi Padre para ustedes todavía no es un alimento. No conocen ese nivel. Porque la pura verdad es que la mayoría de nosotros andamos volando medio bajo en cuestión de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión de su vida cristiana se han preguntado cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien aquí se ha preguntado eso? ¿O nomás yo? Los demás ni siquiera se han preguntado nada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, yo quiero saber la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando recién comenzaba, yo tenía esa ansiedad. Yo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Y mira, la verdad es que yo me he dado cuenta por conversaciones, por pláticas, consejería y varias cosas. Yo me he dado cuenta como que el tema de la voluntad de Dios es un tema como medio complicado, o por lo menos así lo llegamos a ver algunos de nosotros, como que se percibe como difícil de saber. ¿Alguien ha sentido que conocer la voluntad de Dios es medio difícil? Como que es un tema de,
que genera angustia, que genera hasta preocupaciones. ¿Cuál será la voluntad de Dios en este asunto o en mi vida? Y así como que se percibe como algo difícil, como algo misterioso incluso, como algo escondido, que hay que andar ahí como buscando y orando y que me profeticen, ¿verdad? Y que alguien me saque chamucos para que yo entienda. Y como que es complicado a veces. Así parece o así lo sentimos. ¿Alguna vez has sentido que la voluntad de Dios no siquiera la entiendes y es difícil de ser? O sea, yo he pasado por eso, pero mira. Hoy te voy a decir muchas cosas, no una, muchas cosas que son la voluntad de Dios. ¿Solo para qué? Para que te des cuenta que no es difícil. Que por alguna razón, no sé quién, si el diablo, si yo no sé quién nos ha hecho sentir o creer que es complicado conocer la voluntad de Dios, pero la realidad es que no es tan complicado. Entonces simplemente te voy a decir, mira, la voluntad de Dios es que tú lo sigas. ¿Verdad que eso no está difícil? ¿Verdad que ya lo sabías? Pues ya. La voluntad de Dios es que tú lo ames. ¿Verdad que también sabías eso? La voluntad de Dios es que tú confíes en Él. Es su voluntad que tú te entregues a Él. O sea, si tú estás dudando, ¿me entregaré, no me entregaré? ¿Será la voluntad de Dios? Sí, es la voluntad de Dios. Él sí quiere que tú te entregues. El que duda eres tú. Él no duda eso, Él quiere eso. Él quiere que usted y yo nos entreguemos a Él completitos. Es su voluntad. Si no lo sabías, ya lo sabes. Es su voluntad que tú ames a tu prójimo. ¿Ya sabías eso? Entonces, ¿para qué preguntas cuál es tu voluntad, Señor? Dile al de al lado, Dios me amó a amarte, man. Buena tarea me puso. Alabado sea el Señor. Es su voluntad. O sea, ¿para qué preguntas? ¿Cuál es tu voluntad? Ama al de al lado, ama al de enfrente, ama al de atrás, ama a tu prójimo. Porque luego hay listos, ¿verdad? Como el de la Biblia. Algunos listos como el de la Biblia que dijo, Señor, ¿cuál es mi prójimo? ¿Sí se acuerda de ese pasaje en la Biblia? Que uno por ahí se pasó del listo y que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Ah, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Y que le cuenta la parábola del buen samaritano y tenga para que, ¿no? Digo, si no te la sabes, hay que leer la Biblia. Y le dijo, ¿quieres saber? Haz lo mismo. Haz lo mismo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que compartas tu fe con las personas. O sea, si tú, Señor, le hablo de ti o no le hablo. Sí. Todavía uno está, déjame ayunar para si es la voluntad de Dios que yo le hable de Cristo. No, no necesitas ayunar. Dios sí quiere que le hables de Cristo a la gente. O sea, ni te lo preguntes ya. Si es su voluntad que hables de tu fe. Es la voluntad de Dios también que le enseñes a otros el camino. Es la voluntad de Dios que no seas perezoso, que seas diligente. Gracias por ese amén. La Biblia habla mucho de que debemos trabajar. Dice que el que no trabaje, que no coma. Y aquí hay varios dragoncitos, hermanos. Dice que el que no trabaje, que no coma. O sea, dice, no seas perezoso, sé diligente, trabaja con tus manos. Está por todas las vidas. Entonces, ay, ¿será la voluntad de Dios que trabaje? Sí. Sí es. Ya, revelación. Si lo estabas pensando, ya no lo pienses. Sí es la voluntad de Dios que trabajes. Es la voluntad de Dios que compartas para las necesidades de otros. Es la voluntad de Dios. Oye, le convido total, sí. Le doy, sí.
Dice, ¿tienes 2 túnicas? Da una. El que te pida, dale. Esta es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que le des de tu torta al de al lado, dile al amén. Que se comparta ahorita en el Coffee Day. Es la voluntad de Dios que le des otra oportunidad al que falla. Chanfle. Sí, ouch. Pero es la voluntad de Dios. Señor, ¿será tu voluntad? Sí. Si alguien te hiere la mejilla derecha, ponle también la otra. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? 7, 70 veces 7. Si es la voluntad de Dios que le des otra oportunidad a tu hermano, por si lo estabas pensando. Es la voluntad de Dios que seas misericordioso. ¿Verdad que ya sabíamos eso? Entonces no sé por qué andamos diciendo, Señor, ¿cuál será tu voluntad? Sed misericordioso. Es la voluntad de Dios que practiques la hospitalidad. Es la voluntad de Dios que no maldigas, ni siquiera cuando te pegues en el dedo gordo. Dice la Biblia claramente, no maldigas. Por nada maldigas. A nadie maldigas. No es la voluntad de Dios maldecir. Dice, bendice y no maldigas, dice la Escritura. Es la voluntad de Dios que no hables palabras ociosas. Calladitos nos vemos más bonitos. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. El que mucho abre la boca se mete en las moscas, dicen los proverbios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que busques la unidad. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que estés alegre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjate. Enséñale tu sonrisa de al lado. Es la voluntad de Dios que estemos alegres. Es que, Señor, usted no chille, usted póngase contento. ¿Pero de qué? Pues de que Dios vive, de que tu Redentor vive, de que Él no te dejará para siempre caído. Regocija tu estéril, la que no daba luz, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho el Señor. El gozo del Señor es tu fuerza, es su voluntad que estés alegre. Es su voluntad que no seas sabio en tu propia opinión. Es su voluntad que no pagues a nadie mal por mal. Que si te avientan el coche, no se los avientes también tú. Que si la vecina te tira la basura, no se la regreses. Esa es su voluntad. Ay, Señor, ¿será tu voluntad que te la lleves o que te la mande? No. Ninguna de las dos, hermano. Es la voluntad de Dios que procures la paz. Dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, con todas las personas. Busca la paz y síguela, dice la Biblia. Si alguien quiere ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos? Busca la paz y síguela. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que procures lo bueno. Es la voluntad de Dios que perdones. Es la voluntad de Dios que no te vengues de nadie. Es la voluntad de Dios que te sometas a la autoridad. Porque todo el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, dice la Escritura. Es la voluntad de Dios que honres a tus padres. Es la voluntad de Dios que seas constante en la oración. Señor, ¿será tu voluntad que me pare a orar? Sí.
Señor, ¿será tu voluntad que venga los miércoles a orar? Sí. ¿Será tu voluntad que yo venga media hora antes a orar? Sí. Es la voluntad de Dios. Así que ni te lo preguntes. Si es su voluntad que oremos. Es su voluntad que seas humilde. Es la voluntad de Dios que no pagues, que pagues tus deudas. Dice que sí las pagues. Porque dice la Escritura, no debas a nadie nada. Pero yo le debo al banco, Señor, y por 30 años, pues paga. Es la voluntad que entregues tus diezmos. Es su voluntad que seas fiel, que no seas adúltero. Es su voluntad que no forniques. Es su voluntad que ames la vida, que no asesines. Es su voluntad que digas la verdad, que no mientas. Es su voluntad que no codicies. ¿Verdad que no está tan difícil saber cuál es su voluntad? ¿Quién nos hizo creer que era algo muy difícil? No sé. No es tan difícil. Y yo puedo seguir, la lista es larga. Y todas estas cosas ya las sabemos. No te estoy diciendo algo nuevo. Ya las sabemos. Es su voluntad que no codicies. Es su voluntad que seas agradecido. Es su voluntad que respetes las cosas ajenas, que no robes ni el cambio de las tortillas, hermano. Es su voluntad que tengas fe. Es su voluntad que seas paciente. Es su voluntad que medites cada día en la Biblia. Es su voluntad que no desmayes. Es su voluntad que restaures al que falla. Es su voluntad que no juzgues. Es su voluntad que vivas en santidad. Que no seas borracho, que no seas avaro, que no seas idólatra. Aproveches bien el tiempo, que seas sabio, no te afanes. Sí. Ahora, ya no quiero seguir, la lista la tengo más larga. Solo quería que ambos, porque yo también me estoy dando cuenta, dije, no es tan difícil tú, ¿por qué traía yo esa idea de que es difícil es saber tu voluntad? No, no es difícil. No es difícil, nos hacemos. El asunto es que es cierto que hay cosas que quizás no me van a decir aquí claramente en la Biblia. Por ejemplo, los solteros. ¿Es tu voluntad que me case? ¿Es tu voluntad que me case con fulana o con fulano? Es una inquietud válida y común. Y que es verdad que esa no es una pregunta muy fácil de responder. Pero estoy hablándote de un tema. Te acabo de decir 30 cosas antes que sí son su voluntad y que ya las sabes. Quizás hay otras cosillas por ahí también que a lo mejor generan, no sé si es la voluntad de Dios que haga esto, que no haga. Si tú lees con frecuencia la palabra de Dios, te aseguro que vas a encontrar fácil la respuesta. Ya no hubo amenes, pero es que esa es la verdad. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para cualquier asunto? Simplemente comienza a leer. Y Dios te va a hablar en algún momento, de alguna manera que ni te imaginas, con un pasaje de la Biblia que ni siquiera habías visto, que no habías pensado, de maneras inimaginables. El Señor te va a dar respuesta y tú vas a saber en tu corazón, esto es lo que yo necesitaba. ¿A cuánto les ha pasado? Ya estamos hablando de niveles de la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, la Biblia dice en Romanos 12, ve conmigo, es el alimento desconocido. Por lo menos eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes no conocen este alimento. Yo tengo un alimento que comer. Ustedes no lo conocen. En Romanos capítulo 12,
¿Ya estás por ahí? Vamos a leer el versículo 2. Dice, no se conformen a este tiempo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuántos de aquí han dicho o han escuchado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos le han dicho a otros? No, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar que a veces no es tan buena ni tan agradable? ¿O nomás a mí me pasa? Ay, ¿por qué aquí no me es tan agradable? Aquí algo no me checa. Es que no estamos tomando en cuenta todo el versículo, porque lo primero que está diciendo es que no se amolden al mundo, o sea, no se hagan como el mundo, no pienses como la gente común, como la gente de allá afuera, como la gente que no conoce a Cristo, como los TikTokers, no pienses como los YouTubers, no pienses como ellos, o sea, no te amoldes a ellos. ¿Por qué? Porque si tú te amoldas a ellos, entonces tú no vas a descubrir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para que tú realmente, tú y yo entendamos o comprobemos, porque esa es la palabra que usa, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, necesitamos transformarnos por medio de renovar nuestro entendimiento. Es decir, que si yo no renuevo mi entendimiento, no voy a comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y entonces la voluntad de Dios ni va a ser buena, ni va a ser agradable, ni va a ser perfecta para mí, porque no estoy renovando mi entendimiento. Ahora, esto entonces, si lo comparamos, porque es básicamente lo que está haciendo Jesús con esta plática con sus discípulos. ¿Te trajeron de comer? No, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ese alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre. Entonces aquí está comparando la voluntad de Dios o hacerla con alimento. Yo jamás había visto ese punto, aunque había leído cantidad de veces, pero nunca había visto que la voluntad de Dios podía ser mi alimento. ¿Cuántos habían visto que la voluntad de Dios puede ser su alimento? Jesús dice, este es mi alimento, pero Él aclaró, ustedes no lo conocen, porque de alguna manera, hermanos, el nivel espiritual de Jesús, pues obviamente está bastante grande, el estándar, ¿no? Pero sabes que la Biblia dice, en la carta a los Efesios, que usted y yo tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Hablando de ese crecimiento, es decir, que sí es posible y que en algún momento sí va a suceder. Y si eso va a suceder, entonces eso me emociona. Porque si Jesús veía hacer la voluntad de su Padre como un alimento, yo también lo quiero ver así. Pero el Espíritu Santo me decía, esto es como los niños. Por eso ya me empezaron a caer los 20 y me empezó a cuadrar muchas cosas de la escritura. Porque la Biblia, por ejemplo, en otras partes dice que decíamos la leche espiritual no adulterada. ¿Ha usted leído ese versículo o ha escuchado de ese? Está hablando de leche espiritual. Pero luego en Hebreos también dice que hay cosas, escuche bien, que hay cosas que no son para todos, que solo para los que han alcanzado madurez. Pero hay muchos que no han alcanzado madurez, que todavía quieren seguir tomando lechita. Y algunos tienen que hacer lechita y deslactosada porque les infla la panza. O sea, todavía más delicaditos. No solamente pura lechita, sino hay que dárselas con gotero y tecito de manzanilla para que luego le caiga bien. ¿Qué estoy tratando de decir?
que depende de tu madurez, de mi madurez, así es que nos pueden hablar. Porque si nos hablan toda la palabra, ni siquiera la vamos a poder digerir. Porque un bebé no digiere carne, ni tiene dientes. Entonces, para que la voluntad de Dios llegue a ser nuestro alimento, hermanos, tenemos que madurar. Escúcheme bien, porque esto está interesante. Una de las cosas que tiene que ver con madurez es que tenemos que evitar ofendernos. ¿Eso qué tiene que ver? Ay, hermanos, ¿sabes? Muchas veces la palabra de Dios es tan dura que si tú no la sabes recibir te va a ofender. Te va a ofender. Y eso está en los evangelios. Simplemente un ejemplo, cuando Jesús les dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, ¿verdad? No va a entrar en el reino, pues. Todos se escandalizaron. Este que es caníbal, ¿o qué? Quiere que nos comamos su carne. Obviamente él estaba hablando de manera espiritual, pero dice que se ofendieron y se fueron. Y después Jesús confronta a sus discípulos y dice que ustedes también se van a ir, ustedes también se van a ofender. Las palabras que yo hablo son espíritu. O sea, tienen que crecer, tienen que aprender a discernir, porque va a haber cosas que a tu carne no le van a gustar en lo absoluto, te van a ofender. Tienes que aprender a digerir. Tienes que aprender a recibir. Ahora, el asunto con esto, hermanos, es que vivimos en una etapa de la historia en donde es un espíritu ya. Ya es un espíritu. Por algo se le ha llamado la generación de cristal. ¿Por qué se le puso generación de cristal? Pues porque la tienes que tratar con harto cuidadito porque todo les ofende. Pero eso es ya un espíritu, ya no es una generación, porque ahora todo nos ofende. Si me hablas, si no me hablas, si me miras, si no me miras, si me saludas, si no me saluda, si no hacen lo que yo digo, si hacen lo que yo digo, todo nos ofende. Al punto que ya la corrección, la instrucción ofende. Yo no había sabido que en otro tiempo de la historia papás le tuvieran miedo a sus hijos. Siempre era al revés. Hijos teníamos miedo a nuestros papás. Y digo teníamos porque yo era de esos. El respetillo. Ya llegó tu papá y con la pura amenaza te cuadrabas. Pero hoy en día no. Hoy en día los papás le tienen miedo. Y estoy hablando de gente de aquí. Es que no sé cómo decirle esto porque si digo se pone bien enojada. Y me avienta a la puerta y ya no me habla y le tienen miedo. Papás que tienen miedo a incomodar a sus hijos por decirles una verdad. Porque es un espíritu que se mueve, hermanos. Ya no es nada más la generación de que ahorita hay un espíritu. No digas para no ofender. La iglesia no queremos decir la verdad abiertamente porque no hay que ofender a los de allá afuera. Ofendemos al LGTB. XYZ y todas las consonantes. Si decimos la verdad se van a ofender. Nos quedamos callados y no decimos nada. Si decimos la verdad, las del pañuelo verde se van a ofender. No decimos nada porque no queremos ofender y estamos siendo atrapados porque es un espíritu ya. Y esto tiene que ver con, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser libres de este espíritu. Obviamente hay maneras de decir la verdad. Porque la Biblia dice en la carta de Pedro que aprendamos a defender nuestra fe con humildad. Si no me voy a callar, voy a decir la verdad, pero sin gritarte, pero voy a decir la verdad. Es un espíritu. Entonces no vamos a poder digerir las cosas que Dios quiere enseñarnos porque nos falta madurez. Entonces por eso no vemos la voluntad de Dios como un alimento.
O si lo llegamos a ver, porque ahorita ya está, estamos viendo como un alimento. Si lo llegamos a ver como un alimento, somos como los niños chiqueados que le quitan todo al caldo, ¿no? ¿Ha visto a alguien así? Que le sirven el plato y le dice, esto no, esto tampoco, tampoco, tampoco. Y se quedó nomás con puro arroz. ¿Por qué? Porque no me gusta. No me gusta. Y ahorita ya nomás queremos puros versículos que me gustan. Y queremos puras promesas de Dios. Y hasta me hicieron una Biblia con puras promesas subrayadas para que las encuentre más fácil, porque lo único que quiero leer son promesas toda la vida para que el ánimo se me levante. Y de ahí no paso. ¿Dónde está la instrucción? ¿Y dónde está la advertencia? ¿Y dónde está la corrección? ¿Y dónde está la disciplina? No, esa no la quiero. Esos versículos me hacen sentir condenado, pastor. Me siento bien condenada cuando leo eso. Estás quitándole todo a la comida, hermano. Tenemos que aprender a abrazar toda la escritura. Las promesas, pero también las nalgadas, los jalones de oreja. Aquellos momentos donde lees la Biblia y terminas chillando. Y no porque Dios te dijo que te amaba, sino porque te advirtió que si sigues de necio, te vas a caer al pozo. Estoy hablando de la voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Pero no la vamos a ver así si primero no cambiamos nuestro modo de pensar. Y eso solo sucede a través de leer y leer y leer y leer y leer la Biblia. Sin quitarle nada, sin solo poner promesas y ya. Todo, hermano, come de todo. Así como los papás, se come todo y no se para hasta que se lo acabe. ¿A cuántos les dijeron eso? Y ahorita hoy en día ya no es así. ¿Cómo quieres el sándwich? El puro pan con jamón. Te le pongo aunque sea tantita crema. Ay, no, guacala. Bueno, mayonesa. Ay, no, menos. Una rebanadita de tomate. Ay, no, qué asco. El puro contentillo ahorita. Y las iglesias se están convirtiendo en lo mismo. Puro contentillo. ¿Qué quiere mi niña? ¿De qué quiere el nieve? ¿Limón? Ahorita se lo traigo, pues. No. Tenemos que hablar todo el consejo de la Escritura. Y si te vas bien ofendido, te falta crecer, hermanito. Nos falta crecer. Por eso el salmista, ve conmigo al Salmo 143. Salmo 143. ¿Por qué Jesús veía hacer la voluntad como su alimento? Ahorita te voy a contestar esas preguntas. Salmo 143. ¿Ya estás por ahí? El Salmo 143, el versículo 10. Fíjate esta oración. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista está diciendo, enséñame, ya entendí. Primero, que la voluntad de Dios no es tan misteriosa como me hicieron creer o como yo creí en algún momento. A partir de ahora, di conmigo, la voluntad de Dios no es difícil de entender. La voluntad de Dios no está escondida. Es bien clarita. Punto. Quítate esa mentira de que es bien difícil. No. ¿Cuántos de aquí no entienden el no mientas? ¿Cuántos entienden eso? Ya está. ¿Cuántos de aquí entienden el no estés de chismoso, no comas prójimo? Ya está. No murmures. Esa es la voluntad de Dios. Entonces,
No es difícil. Lo segundo que tenemos que entender es que si queremos, ¿verdad?, ver la voluntad de Dios como el alimento, tenemos que madurar. Tenemos que madurar, porque si no maduramos, vamos a quitarle todo lo que no nos gusta. Y hay que comerse toda la sopa y todo el caldo y todo, ¿verdad? Que queremos puro postre. Bueno, y aquí dice, enséñame. Ahora, otra vez regreso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esta declaración? ¿Cuántos saben que Jesús no decía cosas por decirlas? O sea, Jesús no soltaba cosas, no, Él decía perlas, oro. Y no siempre los cachaba, no siempre nos quedaba así, ¿por qué dijo eso? ¿Alguien le trajo de comer? No. ¿Qué dijo? ¿Por qué dice que Él tiene una comida que no conocemos? Yo la quiero conocer. La voluntad, mi comida es que yo haga. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús veía hacer la voluntad de Dios como su alimento? Bueno, ahí te va. Número uno, Jesús veía que la voluntad de su Padre, Él hacer la voluntad de su Padre era su alimento. ¿Por qué? Porque eso le daba vida. Es decir, que tiene que llegar el momento en tu vida como cristiano en donde hacer la voluntad de Dios te dé vida. Porque eso es lo que hace el alimento. ¿Por qué comes, hermano? Porque tengo hambre. ¿Y por qué tienes hambre? O sea, los muertos no comen, hermanos. Y los enfermos tampoco. Pero cuando tú estás sano, cuando tú estás espiritualmente vivo, cuando tú espiritualmente estás sano, es natural que tú digas, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hermano, escúchame bien, si tú nunca has llorado o si tú nunca le has rogado, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, si tú nunca le has dicho eso de tu corazón, algo está mal en tu vida. Lo más probable es que no has nacido de nuevo, es que espiritualmente no estás vivo y eso te debe asustar. Porque si tú estás vivo, es natural que tú sientas hambre. Y no es algo que alguien te enseña, es el mismo espíritu que habita en ti que te hace que tú gimas y dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Aún, escúchame bien, es normal que tú te encuentres en una lucha diciendo, Señor, mi carne quiere hacer esto, pero yo sé que tú quieres que yo haga esto, y que estés llorando, suplicando y luchando por eso. ¿Alguien le ha pasado? Si tú has vivido eso, significa que estás vivo. Pero si a ti te da lo mismo, una u otra cosa, preocúpate, hermano. Bueno, ni hermano eres. Si te ofendes, algo está mal. Pues sí, porque es que el espíritu gime. No significa que no tienes nunca lucha, sí. El que tengas la lucha, Señor, me quiero acostar con aquella, pero no, sé que tú no quieres, pero ay, Señor, báñese con agua fría, hijo mío. Es normal esa lucha y que tú llores y que tú digas, es que tienes que gemir, porque la voluntad de Dios es lo que te da vida. Y cuando tú lo empiezas a ver así, entonces se está convirtiendo en tu alimento. Jesús básicamente les estaba diciendo, hacer la voluntad de mi Padre me mantiene vivo. Hacer la voluntad de mi Padre, no importa que físicamente yo esté cansado, me da vida. ¿Y cuántos han vivido eso? O sea, yo lo he vivido muchas veces que oye, que hay que visitar, que hay que ir, que hay que... Ay, Señor, pues ahí voy.
Y después de haber orado, después de haber hablado, yo salgo a hacer la voluntad de Dios. Me da vida. ¿Alguien ha experimentado eso? Dios quiere que todos lleguemos a ese nivel, a la estatura del varón perfecto. Porque el diablo te va a decir: ay, sí, vas de predicador y mira cómo está tu casa, y mira cómo estás luchando, y mira las tentaciones que usted dice: cierto, yo no soy digno, yo no sirvo para esto, que pongan a otro. ¡No! Tú eres el que tienes que ir. Pero es que cállese. Y vaya. Y vas a salir animado, porque la voluntad de Dios es tu alimento. Mira, no podemos vivir sin alimentos. Físicamente hablando, no podemos. Podemos ayunar, y por ahí algunos espiritualmente medios flacos, ¿verdad? Puliques, decía mi mamá. Pero al final de cuentas necesitamos el alimento. Y cuando hacemos algo que sabemos que es la voluntad de Dios, nos sentimos vivos. Porque la voluntad de Dios nos da vida. Esa es la realidad. Aunque estemos aquí en nuestro propio jugo, la vida, escucha bien, la vida es un regalo de Dios para ti. Tú no pediste nacer, no. Y esos muchachos que dicen: yo no te pedí nacer. Si alguno de tus hijos te dice eso, le vas a responder lo siguiente: tú no me pediste nacer, no. Ah, pero bien que le corriste, ¿verdad? El espermatozoide que ganó fue el tuyo, así que se aguanta. Pues sí, así no te pedí nacer. Ah, pero ¿quién le corrió? Digo, había miles y tú. Bueno, ya. Pero es verdad, no pedimos nacer, pero Dios nos dio la vida como un regalo. Ahora, escuche bien. Tu regalo para Dios será lo que hagas con esa vida. Mastícalo. Eso es la voluntad de Dios. Él te dio la vida como un regalo. Ahora tú le entregarás tu regalo según hagas con esa vida. Eso es la voluntad de Dios. Mi alimento. Lo que nos permite realmente crecer, escúchame bien, es hacer la voluntad de Dios. Toda esa lista que te leí te hace crecer. Perdonar, no vengarte, no robar, no codiciar. Todo eso que te leí te hace crecer. Porque el alimento sirve para que crezcamos. Por eso tenemos que ver la voluntad de Dios como nuestro alimento. Así que si andas medio enano, te hace falta practicar la voluntad de Dios. Yo les he dicho: anda deprimido, ay sí, me voy al psiquiatra para que me dé una. Vete al psiquiatra, pero después de irte al psiquiatra te me vas a evangelizar y vas a ver cómo se te quita la tristeza. Se te quita la tristeza, porque el evangelismo da alegría. Y no vamos a llorar y a tirarnos en la cama y pobre de mí. Levántese de ahí. Váyase al anexo, váyase a la calle, ve y reparte tu ropa, ve, te quita la depresión. Hace falta voluntad de Dios. Segunda, ¿por qué Jesús dijo que la voluntad de Dios era su alimento? Porque le da bienestar. O sea, va combinado con lo anterior. Me da vida, pero también me da bienestar. Es decir, los alimentos, obviamente sabemos que la comida bien balanceada te da energía, te da vigor. Cuando comes adecuadamente te da vigor, te da energía. Si comes pura azúcar vas a andar cansado todo el tiempo. Y no pienses que es un demonio, es el azúcar.
andas reprendiendo demonios. Mira, bájale a la coca, gol. Bájale el azúcar y vas a ver cómo la energía te regresa. Esto ya es aparte. Pero la comida da energía. Es cuando uno está practicando la voluntad de Dios, tienes energía, da bienestar. Por eso es que yo sí imagino a Jesús ahí sentado en la orillita del pozo, con una sonrisa, mirando cómo la mujer toda loca va gritando: ¡Ey, vengan, vengan! Y él dice: ¡qué chida es esta señora! Y ahí viene y llegan los discípulos: comen, no, espérense, porque esto es imagen que no quiero que se me borre. Porque da energía. ¿No te ha pasado eso? También el buen alimento hace que sufras menos infecciones y menos enfermedades. Escucha bien. Entre más hagas la voluntad de Dios, menos batallas oscuras vas a tener. Uno piensa que es al revés. Es más, el diablo te dice eso. Si te pones a servir a Dios, yo aquí me voy a lanzar con todo el demonio. Y uno tiene miedo. Ay, es que nomás me pongo a servir a Dios y me ataca. No, mejor ponte a hacer la voluntad de Dios, porque es tu alimento, y vas a ver cómo te vigorizas, y vas a ver cómo la unción aumenta, y vas a ver cómo la autoridad aumenta, y vas a ver cómo la seguridad aumenta, y vas a ver cómo tu fe se fortalece. Y cuando venga el chancludo, patá y que se vaya. Te das cuenta que recibes vigor, bienestar. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es: la voluntad de Dios me da energía, hacer la voluntad de Dios me da fuerza, hacer la voluntad de Dios me hace crecer, hacer la voluntad de Dios me hace desarrollarme, hacer la voluntad de Dios me impulsa a la plenitud, hacer la voluntad de Dios me hace fuerte, hacer la voluntad de Dios me protege, hacer la voluntad de Dios me vigoriza. Por eso es mi alimento, y es un alimento que ustedes no conocen. Por último, cuando Jesús dijo: tengo un alimento que ustedes no conocen, y es hacer la voluntad del Padre, lo que Él estaba diciendo es: lo que más disfruto es hacer la voluntad de Dios. Dios quiso que los alimentos nos proporcionen placer. Por eso es tan difícil ponerte a dieta. Esa es la pura neta. Es que no puedo, ay, no me quites el pan, todo menos el pan. Porque comerte una concha, ay, la gloria de Dios, hermano. Y si está con chocolate, mejor, en un día lluvioso y nublado. Ay, una concha. Placer puro. Comer nos da placer. Qué bueno, porque si no, imagínate comer sin placer. Es parte del funcionamiento natural. De hecho, lo hablábamos ahora en el congreso. Encontré pues ahorita ya es un médico, ¿verdad? Cuando yo conocí a este muchacho, ya está casado, pues era un adolescente, y ahorita es un médico y vive en la Ciudad de México y es cirujano vascular o no sé qué sea, algo así. Entonces el punto es que ya una eminencia el muchacho, y estábamos hablando, y como tenía mucho que no me dijo: oye, estás bien delgado. Le digo: pues sí. ¿Cómo le has hecho? Pues no como. ¿Y por qué no come? Bueno, sí como, pues, pero hay muchas cosas que no como. Ya estuvimos platicando. Le digo: es que yo me he dado cuenta que esa es una de las cosas más difíciles de la vida. Privarte de ciertos alimentos. Hermano, cuando te dicen no puedes comer esto y esto, es como te digo: ¡no! Lo puedes hacer un día, dos, una semana, pero el resto de tu vida, no. Porque hay placer. Ahora, aquí lo que está diciendo Jesús es eso: a mí disfruto hacer la voluntad de Dios. No es una carga en lo absoluto, es el deleite de mi alma, es lo que más me da gozo, es lo que más le da sentido a mi vida. Hacer la voluntad de Dios me da mucha alegría, lo disfruto muchísimo. Por eso es mi alimento.
entonces, hermanos, cuando Dios me enseñaba estas cosas, yo dije: Señor, yo quiero pasar del tengo que hacer al quiero hacer. ¿Cuántos me entienden? Porque no es lo mismo es que tengo que hacer la voluntad de Dios, a decir quiero hacer la voluntad de Dios. Es como si tengo que comer, a decir quiero comer. Hay una diferencia enorme. O sea, y todo depende de cómo vemos las cosas. Ya cuando uno madura, revelación ahí te va. Ya cuando uno madura, uno aprende incluso a comer cosas que antes para ti eran desagradables. ¿A poco no? Yo me acuerdo que de niño yo no soportaba el cilantro, hermanos, ni el olor. Yo me vomitaba. Mi mamá, ¿qué va a hacer? Caldo. Quítale el cilantro, no lo quiero ver. El cilantro no lo soportaba. Yo y un taquito con su cilantrito no le hace que se me quede entre los dientes. Está re bueno. Pero vas aprendiendo a comer, incluso a disfrutar sabores amargos. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque yo antes decía: ¿en qué mente sana y cuerda cabe comer aceitunas que saben horribles? Bueno, eso pensaba yo. Pero ya le agarré el saborcito, ¿no? Así como va uno aprendiendo a comer cosas que antes no soporta. Eso habla de cierto nivel de madurez. Aún hasta lo caliente. Yo me acuerdo como mi abuela, ¿verdad? Pero salía humo y decía: ¿pero cómo? ¿Pero qué necesidad de quemarse la perdón? Estar tomándose la tole hirviendo. Ahora, ¿quién es que se toma las cosas bien calientes? Pues hace 8 días que le dieron el té al Fabricio. Pensaron que era para mí. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con hacer la voluntad de Dios? Un montón, porque estamos relacionando qué es la comida. Es decir, escucha lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, porque yo también lo quiero aprender. Que hay cosas que sí son difíciles, hermano, que son amargas, pero que podemos aprender a realizarlas. Silencio en las... Cayó de peso. ¿Cómo crees que llega una persona a entregar literalmente su vida por Dios? Que lo torturan, que lo golpean, que lo dejan sin comer por Jesús. Es bastante amargo. Y no es que se pongan a reír a carcajadas, pero hay una madurez que ciertamente yo no tengo, donde han incluso saboreado, porque está en la Biblia. Está en la Biblia cuando azotaron a Pedro y a Juan y se fueron bien contentos porque habían padecido por causa de Jesús. Los de afuera dicen: estos están chiflados. ¿Cómo es que se ponen contentos después que los azotaron? Es que ya crecieron, es que ya aprendieron a comer también de lo amargo y han aprendido a encontrarle el sabor a las cosas que antes pensaban que eran horribles. Ahora entienden que tienen su ciencia y que tienen su sabor y que pueden incluso hasta disfrutarlo. Quiero terminar con esto. Nuestro amado Jesús en Getsemaní, sudando gotas de sangre por la angustia, y en su oración: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. 3 veces estaba en esa lucha, pero llegó el momento donde se pudo parar, y dice la Biblia que afirmó su rostro y con gozo fue a la cruz. Así dice la Biblia. ¿Cómo? Hay que aprender a comer lo amargo también.
el Señor nos ayude a dar el paso del tengo que al quiero. Quiero dar el paso del tengo que al quiero. Póngase de pie. El salmista dice, Salmo 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Se requiere crecer, madurar, para que la voluntad de Dios sea nuestro alimento. Ya no algo que tengo que hacer. Cierra tus ojos. No sé si los de la alabanza me ayudan. El alimento desconocido. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y es verdad, Padre, yo nunca lo había visto así hasta ahora. Pero tú me atrapaste cuando este versículo saltó a mi mente. Tú me atrapaste. Y tú me hiciste saber que ahí había algo profundo. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por hacer tu voluntad? Quizás pocos lo admitimos, pero muchos nos hemos quejado, renegado. Y hemos dicho incluso que nos iba mejor antes que ahora. ¡Qué desgracia! ¡Qué inmadurez! ¡Qué infantiles! ¡Qué carnales! Hoy te ruego, Padre, que me enseñes a ver tu voluntad como mi alimento. Quiero ver tu voluntad como mi alimento. Quiero que el hacer tu voluntad sea mi alimento. El que me da vida, el que me da bienestar, energía y el que me produce gozo. Aun si este alimento es amargo. Qué profundidad, cuánta madurez, pero quiero crecer. Sé que no lo puedo hacer solo, por eso invoco tu nombre y te pido como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Y que ésta se convierta en mi alimento. No en algo que pues ya que, en algo que genera más conflicto que bienestar. No, quiero que sea tu alimento, mi alimento. Si alguien quiere seriamente, porque esto es algo individual y muy serio, pedirle al Señor que te enseñe a ver su voluntad como tu alimento. Vente conmigo aquí, porque esto no es algo en fuerza humana. Yo solo no puedo, pero Jesús nos puede enseñar. Y quizás vamos a entrar en un proceso pero que al final yo pueda decir con gusto, hacer tu voluntad me ha agradado. Yo quiero poder decir eso. Hacer tu voluntad me ha agradado. No quiero que sienta como que es un peso,
como que es una carga, como que es algo lastimoso, como que es algo difícil. Quizás ahorita lo es, pues eso simplemente es como un niño que tiene que comerse las acelgas, que tiene que comerse el brócoli y que solo quiere dulces. Pero yo quiero pasar de ser un niño espiritual a ser un adulto que puede comer cosas amargas e incluso disfrutarlas. Pero yo necesito a mi Dios para eso. Si tú también lo quieres, aquí conmigo oramos. Comienza a pedirle en tus propias palabras: enséñame a ver tu voluntad como mi alimento. Quizás nunca lo había visto así, pero quiero aprender. Quiero aprender a comer y recibir vida y recibir vigor, pero también alegría, porque qué placer es comer. Que en lugar de que sea una carga, sea un gozo hacer tu voluntad. Dios, mis hermanos y yo estamos aquí diciéndote: enséñanos. Lo hacemos manifiesto poniéndonos aquí al frente. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Yo no quiero que sea un alimento desconocido, que sea algo solo para algunos. No, yo quiero que sea para mí también. Enséñame. No sé cuántas cosas tengo que aprender o qué tiene que pasar, pero yo sé que tomado de tu mano yo lo podré hacer. Yo lo podré aprender. Hacer tu voluntad me ha agradado. Este es mi deseo, honrarte a ti. Sí, Señor. Con todo mi ser te adoro a ti. Sí, amado, sí, amado, sí. Sí, Señor, sí, Señor. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Oh, te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú.
hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser y te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo mejor. Tu nombre quiero bendecir y adorarte solo a ti. Quiero mover tu corazón, Dios, y darte lo mejor. Y es por ti, por tu amor creado fui. Eres digno, Dios. Eres digno, Dios. Y es por ti.